Le transmitimos desde este lugar nuestra más cordial y sincera bienvenida a todos los que en esta hora sintonizan el canal Enfoque de Esperanza, deseándoles que las más ricas bendiciones de los cielos sean derramadas para cada uno de ustedes. Hoy el tema será sobre el santuario. El santuario es el título del tema. Pero antes de dejarle el espacio al expositor de la palabra hoy, queremos informarle que si usted tiene una pregunta o tiene un comentario que hacer, usted lo puede poner en la página. Y si no tenemos la respuesta hoy, le vamos a dar la respuesta la semana que viene. Recuerde de compartir la programación con otras personas que no estén mirándola en este momento. Y antes de cederle el espacio al hermano Luis Ramírez, vamos a tener una palabra de oración. Le invitamos a que donde quiera que usted, como siempre, venimos a darte la gloria, a darte la honra y a alabar tu nombre. Queremos, Señor, enfocar estos temas para llevar tu mensaje a los corazones que lo necesitan en este mundo de tanta confusión. Quiero poner al predicador en tu mano y a los amigos oyentes también, que todo lo que él diga, todo lo que él expresa, sean palabras tuyas. Lo dejamos en tu mano, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Hermano Luis. Bien, buenas tardes. Es un gozo, un placer poder compartir de nuevo la palabra de Dios en este día, deseándole las más ricas bendiciones, esperando que el Señor colme con todo lo bueno que Él tiene a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus hijos y todo el hogar donde ustedes habitan. En esta tarde nos toca hablar sobre un tema que es muy poco conocido dentro del mundo evangélico, muy poco entendido. Por eso quisiera que nos concentremos en lo que vamos a estudiar en esta tarde. Como dijo el hermano Zorrillas, el título del tema se titula El Santuario. Y vamos a usar todavía el capítulo 7 de Daniel. Porque como dije al comienzo, en el libro de Daniel, Dios revela 3 tópicos, 3 enseñanzas que son muy importantes que nosotros las aprendamos y las conozcamos. Hoy vamos a hablar del último tópico. Hemos hablado ya de 2. Hemos hablado sobre las 4 bestias y los 10 cuernos. Hemos hablado sobre el cuerno pequeño. Hoy nos toca hablar de otro tema que pareciera que no concordara con bestias, pero Dios lo introduce en el tema, en el capítulo 7 de Daniel. Y es con respecto al santuario que hay en el cielo y al juicio que se está llevando en el cielo. Algunas personas, la mayoría de las personas piensa que cuando Cristo regrese, Él viene a escoger. Él viene a decidir quién se salva y quién no se salva. No, no es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que cuando Cristo venga, Él solo viene a levantar a sus hijos que ya están sellados para vida eterna. Cuando Cristo regrese, muy pronto, que así creemos que va a pasar, Él viene solamente a levantar y a transformar a aquellos que han sido ya sellados para vida eterna en ese juicio que se está llevando en el cielo ahora mismo. Por eso les ruego que prestemos mucha atención y entonces vamos a leer 4 versículos del capítulo 7 de Daniel. Y esos 4 versículos son versículos 9 y 10 y versículos 13 y 14. Y dice la palabra de Dios:
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El 13 y el 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Es importante que nosotros, si hemos escuchado los otros temas anteriores, vayamos nosotros entonces poniéndolos en la misma categoría, en el mismo tiempo, porque son temas diferentes, pero que van corriendo paralelamente. Van corriendo y llegan hasta nuestros días. En los textos que hemos leído, dice la palabra de Dios que parece que se nos presenta una escena de juicio. Noten ustedes que los textos que hemos leído, primeramente vamos a resaltar lo que dicen esos textos. Primeramente dice que se pusieron tronos. Segundo, millares y millares, millones y millones atendían, asistían en esa escena. Tercero, dice que un anciano juez se sentó. Y cuarto, dice que los libros fueron abiertos. Y quinto, dice que en las nubes del cielo vino como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano juez y lo trajeron al frente de él. ¿Quién es este hijo de hombre? Bueno, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 28, Jesús dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy. O sea que la visión, en esta visión que Daniel está viendo, dice que vino Jesucristo mismo delante del anciano juez. ¿Qué hacía Cristo allí? Eso es lo que vamos a estudiar esta tarde. ¿Qué escena se está llevando a cabo en ese momento? ¿Por qué se está llevando a cabo esa escena? ¿Qué significa para nosotros esa escena? Gracias a Dios que tenemos la palabra profética, la cual nos revela y nos explica todo lo que nosotros tenemos que entender y aprender para saber a dónde nosotros estamos parados y qué nosotros necesitamos conocer y aprender para poder practicar y estar apercibidos de lo que está pasando. Hay millones de personas que quizás no saben qué es lo que Cristo está haciendo en el cielo en estos momentos. Quizás no lo estudian, no se los enseñan. ¿Qué Cristo hace en el cielo en este momento? Cristo no fue al cielo a vacacionar porque había ganado la victoria en la cruz del Calvario. Mientras el pecado exista, Cristo no puede descansar. Cristo no puede tomar vacaciones. Porque hasta que Él no destruya el pecado completamente, hasta que Él no restaure el mundo a la felicidad y a la eternidad y a la perfección en que Él lo creó, Cristo no ha terminado su obra. Por lo tanto, en el cielo Él continúa trabajando a favor de nosotros, porque hay que recordar que en este mundo todavía nosotros somos pecadores y hay muchos pecadores que Cristo tiene que llamar todavía. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 16, Cristo dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me toca llamar para que haya un rebaño y un pastor. Interesante el versículo y la cita que Cristo dice: tengo otras ovejas que no son de este redil.
a esas me conviene llamar para que haya un rebaño y un pastor. ¿Qué significa que haya un solo rebaño? Creo que la semana pasada expuse que Cristo tiene una sola iglesia. Y cuando Él dice que tiene que llamar a esas ovejas, tiene que traerlas de a donde están. No importa si están en una iglesia, no importa si están en el mundo, tiene que llamarlas al verdadero rebaño, a la verdadera iglesia. Porque Él dice que hay un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, en esta escena que Daniel está viendo, en esa visión de Daniel 7, dice que él ve como una escena de juicio. Eclesiastés 12:14 nos dice que Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o mala. Y Jesús mismo dijo en Mateo 12:36, mas yo os digo que toda palabra ociosa se dará cuenta en el día del juicio. Ese es lo que nosotros vamos a tratar en esta tarde. Ese juicio que se está llevando en ese santuario celestial que hay ahí donde Cristo está ministrando. Este juicio que se lleva a cabo en el cielo estaba prefigurado en dos rituales que se hacían en el santuario que Dios mandó hacerle a Moisés. Todo lo que nosotros necesitamos saber, Cristo nos lo ha revelado. Lo que tenemos que hacer es estudiarlo, indagar, escudriñar. En el libro de Éxodos, capítulo 25, versículos 8 y 9, la palabra de Dios nos dice, Éxodo 25, 8 y 9, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Todo lo que tiene que ver con el plan de la salvación, es Cristo quien lo ejecuta. Es Cristo quien lo revela. Es Cristo quien lo lleva a cabo. Porque Él es el Hijo del Hombre que fue enviado para que se hiciera cargo del plan de la salvación. Y entonces Él dijo, hacerme aún un santuario. Y lo van a hacer conforme a como yo lo diga. A conforme el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahí mismo en Éxodo 26:33 sigue diciendo la palabra de Dios con respecto a esto. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. O sea que este tabernáculo que Dios mandó hacer tenía dos compartimentos. El compartimento del frente, que era el único por donde se podía entrar cuando se sacrificaba el animal en el altar del holocausto, en el atrio. El sacerdote entraba por la puerta del lugar santo, que era la única que había. Entonces, este santuario que Cristo mandó hacer tiene dos compartimentos. El del frente, donde se hacían los sacrificios, se llama lugar santo. Y el que estaba detrás del velo o de la cortina que Él mandó a poner, se llamaba el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo, lo único que había era el arca del pacto. Esa arca del pacto era la que contenía las dos tablas de piedra que Él escribió con su dedo. En esa arca del pacto habían solamente dos cosas. El propiciatorio, que era la tapa, y adentro estaban las dos tablas de piedra con los 10 mandamientos. Y desde allí Cristo o Dios se manifestaba siempre que Él quería decirle algo a Moisés. La palabra de Dios nos dice entonces que había un modelo que Moisés vio mientras estuvo los 40 días en el monte. Dios le mostró un modelo a Moisés para que él observara y para que él viera todos los detalles por lo cual él iba a hacer el santuario terrenal. Y dice Éxodo 40, mira, y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte.
¿dónde está ese modelo? Bueno, la palabra de Dios dice en Hebreos 8, 1 y 2, dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Qué interesante, el texto dice aquí que en el cielo hay un santuario que levantó el Señor y no el hombre. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12 nos sigue diciendo con respecto a esto. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Interesante lo que dice este texto, versículo 11, capítulo 9 de Hebreos. Dice que ese tabernáculo no fue hecho por manos humanas, es decir, no es de esta creación. Ese tabernáculo, ese santuario celestial está en el cielo, y es ahí donde Cristo está ministrando por cada uno de nosotros. Es ahí donde Cristo está en este momento para recibir todas las oraciones que se elevan en el mundo entero de cada hijo de Él. Esta escena fue la escena que vio Daniel en la visión cuando el Hijo del Hombre llegó hasta el anciano juez, según lo dice Daniel 7. Hay un santuario en el cielo, dice Apocalipsis 11:19. Apocalipsis 11:19 ratifica de que hay un santuario en el cielo. Dice Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Noten ustedes. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Como dije anteriormente, aquí Apocalipsis, Juan en una visión dice que él vio ese templo en el cielo y vio el arca del pacto donde están guardados las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. ¿Cuál fue el propósito entonces de Dios hacer un santuario aquí en la tierra? En ese santuario terrenal se hacían 2 rituales que son importantísimos, que tienen que ver con mi vida en este momento. Uno de ellos se llama el sacrificio continuo y el otro se llama expiación. Esos eran los 2 rituales más importantes que se llevaban a cabo en ese santuario. Habían otros sacrificios, pero estos 2 eran los más importantes. Y lo vamos a explicar por qué. ¿Qué se hacía en el primer holocausto? Vamos a leer Éxodo 29. Éxodo 29, versículos 38 y 39. ¿Qué hacían? ¿Qué se hacía en ese holocausto continuo que era diariamente? Éxodo 29, 38 y 39. Dice la palabra de Dios. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Versículo 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros desde allí. Holocausto continuo. Y en ese holocausto continuo habían 2 sacrificios, uno por la mañana
a la primera hora de la mañana, quizás era a las 6 de la mañana, y el otro era al atardecer, cuando ya se ponía el sol. ¿Para qué eran estos dos sacrificios que se hacían diariamente? Uno por la mañana y el otro por la tarde. El sacrificio que se hacía por la mañana cubría los pecados cometidos durante el día. Y el sacrificio que se hacía por la tarde cubría los pecados que pudieran haberse cometido por la noche. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El santuario era un recinto sagrado donde se ilustraba cómo el pecador era perdonado. Dios siempre ha provisto perdón. Antes de que nosotros pidamos perdón, ya Dios ha provisto para ese perdón. Porque antes de que yo naciera, ya Cristo había muerto en la cruz del Calvario. Y ya sea a través de su muerte en la cruz del Calvario que yo recibo perdón. Cristo siempre ha provisto medios para que el ser humano obtenga la reconciliación con Él. Por eso dice Apocalipsis 13:18, porque Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Este sacrificio diario, llamado continuo, simbolizaba la intercesión que Cristo subió a hacer en el cielo después que resucitó. Cuando Cristo resucita y se despide de los apóstoles y sube al cielo, Él va directamente a ese santuario celestial a seguir intercediendo por ti y por mí, a seguir puliendo el plan de la salvación. Por eso dice 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y 1 de Juan 2:1 nos dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Hebreos 8:1-2 nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. Por eso en esta tarde yo digo, bendito sea su nombre, gloria sea a Él, porque Él no ha dejado de trabajar por nosotros. Así que estos dos textos nos dicen a nosotros que tenemos un mediador, un abogado y un sumo sacerdote que intercede y está delante del juez, el Padre, para poder perdonarnos. Cada vez que nosotros cometemos una falta, cada vez que nosotros nos arrodillamos a pedir perdón, ¿dónde usted cree que va esa oración? Esa oración la recibe Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Porque las tres personas de la deidad están trabajando por nosotros para llevarnos de nuevo al lugar que nos corresponde. Así que esta oración asciende a través del Espíritu Santo, asciende donde Cristo, y Cristo la presenta al Padre, el juez, y le dice, Padre, si Él pide perdón, hay que dárselo, hay que otorgárselo, porque mi sangre fue derramada por Él. Y entonces Cristo le imputa a usted el perdón y la justicia que nosotros necesitamos para poder proseguir en nuestra vida cristiana. Mientras el sacrificio continuo era diario, mañana y tarde, y proveía perdón hasta que el pecador traía su ofrenda por el pecado. La expiación, que es el otro ritual, el otro rito que se llevaba a cabo, que es importantísimo y del cual nos vamos a tratar en el resto del tema, es lo que nosotros hoy en día se conoce como el Yom Kippur, que quiere decir día de arrepentimiento o día de juicio. Todavía hoy en día los judíos guardan ese día y muchas escuelas cierran y los niños no van a clase por ese día del Yom Kippur. Este ritual de la expiación está descrito en el libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 27-29. Y dice ahí la palabra de Dios:
a los 10 días de este mes séptimo. ¿Cuál era el mes séptimo en el calendario judío? Este mes séptimo era Tishri, que en nuestro calendario cae octubre 22. Sigue diciendo la palabra de Dios. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. O sea que ese día de expiación, todo el pueblo tenía que comparecer en el santuario. No podía nadie quedarse en sus hogares, en sus tiendas, porque era un día especial, un día de juicio en el cual el Señor requería que toda persona hiciera acto de presencia, y no solamente eso, sino que viniera arrepentido de cualquier falta o pecado que hubiere cometido durante ese día, durante esa semana y durante todo el año. ¿Qué se hacía en ese día? ¿Cómo se hacía esa expiación? Levítico 16 nos explica qué es lo que se hacía para ese día de expiación. Levítico 16, 15 y 16, dice la palabra de Dios. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las inmundicias, de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Este día, al hacer el sacrificio, el sumo sacerdote era el único que podía hacer este sacrificio. Ningún sacerdote regular, tenía que ser el sumo sacerdote. Sacrificaba ese macho cabrío y entraba por la puerta del lugar santo, y adentro, en el lugar santo, había otra cortina que le daba permiso para entrar al lugar santísimo. Dice aquí la palabra de Dios que esa sangre de ese macho cabrío con el cual él entraba al lugar santísimo era rociada en el propiciatorio. Esta tapa de esa arca del pacto, que se llama propiciatorio, simboliza la intercesión que Cristo hace, representa a Cristo. Y cuando la sangre del macho cabrío caía sobre esa tapa llamada propiciatorio, simbolizando los pecados de todo el pueblo, Cristo cargaba con esos pecados. Por eso era esparcida, tirada allí arriba del propiciatorio. Porque a través de la muerte de Cristo hay intercesión y hay perdón para todos. Cuando el sacerdote salía, después que hacía este ritual adentro del lugar santísimo, salía ya afuera, el pueblo sabía que había sido perdonado por todos sus pecados que habían cometido durante el año. Y la palabra de Dios dice que así, con este ritual, se purificaba el santuario. ¿Qué quiere decir la palabra purificar? La palabra purificar quiere decir limpiar, borrar todos los pecados que el pueblo había cometido durante todo el año. Quedaban borrados, quedaban ellos absueltos. Quedaban ellos limpios. Tenían un año por delante ahora para trabajar y para hacer sus cosas, felices y contentos porque habían sido perdonados.
De esta forma se limpiaba, purificaba el santuario de todos los pecados. El pueblo quedaba limpio, perdonado, absuelto de toda falta. Estos dos eventos que se llevaban a cabo en ese santuario terrenal simbolizan, prefiguraban la obra que Cristo haría en el cielo a favor de todos nosotros y de todo el mundo. Sin embargo, Cristo había profetizado en el libro de Daniel, capítulo 9 y 12, que ese cuerno pequeño, el cual nosotros hemos estado estudiando, echaría por tierra esta verdad. Dice ahí Daniel 8, 9 al 12. Dice la palabra de Dios. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él, por este cuerno pequeño, fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Esta entidad que representa este cuerno pequeño hoy en día, en el tiempo que estuvo gobernando o dominando el mundo, echó por tierra la verdad, echó por tierra el holocausto continuo, echó por tierra el santuario. Por eso muchas personas no conocen esta enseñanza con respecto al santuario celestial. Dice el versículo 11 que por ese cuerno pequeño fue quitado el continuo sacrificio. O sea que esa intercesión diaria que se hacía aquí en el santuario terrenal es la misma que Cristo subió al cielo a continuar por nosotros. Dice el versículo 11 que también el santuario fue echado por tierra. Versículo 12 dice que le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Por 1260 años el mundo vivió a oscuras espiritualmente, sin poder leer las escrituras. Tener una Biblia en ese tiempo era considerado una herejía y era condenado a la higuera. Nadie podía tener Biblia, nadie podía tener las escrituras en ese tiempo en que el cuerno pequeño, durante esos 1260 años, estuvo gobernando en el mundo, dominando el mundo, haciéndoles creer a los reyes que él, si él los excomulgaba, no tenían perdón. En ese tiempo, en ese periodo de tiempo, se introdujeron en el mundo cristiano enseñanzas falsas. Por eso dice que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. ¿Qué enseñanzas se introdujeron en ese tiempo? La confesión de los pecados a un ser humano. Hoy en día hay millones de personas que van a su sacerdote y le piden perdón y le dicen, y el sacerdote le dice: tu pecado te es perdonado. ¿Qué potestad tiene un ser humano para perdonar pecados? La iglesia de ese tiempo decidía quién era salvo y quién no lo era. Se pagaba grandes sumas de dinero para no ir al infierno. Si ustedes van a la historia y buscan, van a encontrar que en ese tiempo se vendían unos papeles que se le llamaban las bulas. Era un papel escrito por los sacerdotes donde ellos decían que si daban cierta cantidad de dinero, los pecados les eran perdonados y no iban a ser condenados. Se enseñó en ese tiempo que un mortal tenía la infalibilidad. Hoy en día ese poder dice que es infalible, que no se equivoca. Se echó por tierra el sacerdocio de Cristo
En ese tiempo nadie sabía que en el cielo Jesús era nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado y nuestro intercesor. La gente dependía de lo que decían los obispos, los sacerdotes, desconociendo de que en el cielo hay un intermediario por nosotros. Se cambió el sábado por el domingo. Fue en ese tiempo que se estableció el domingo y se echó por tierra el sábado. A Jesús lo llamaron blasfemo porque le dijo a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era Dios encarnado. Él tenía potestad para perdonar pecados, pero como lo consideraban un ser humano, los judíos de aquel tiempo lo llamaron blasfemo porque le dijo a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Eso se encuentra en Lucas capítulo 5, versículos 20-21. También lo llamaron blasfemo porque dijo que él era Dios. Juan 10:33. Y eso es lo que dice esta institución religiosa que ellos son. Ellos dicen que son el vicario de Cristo, los representantes de Cristo. Por lo tanto, lo que Cristo pudiera haber hecho aquí en la tierra, ellos tienen la potestad de volverlo a hacer, o de rehacerlo o deshacerlo. Pero mi hermano y amigo que me escuchas, la verdad nunca fracasará. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad será opacada, será contrarrestada, pero nunca será vencida. La verdad prevalecerá. La verdad tarde o temprano saldrá a relucir. Pronto, muy pronto, en los estudios posteriores, vamos a aprender que va a llegar el momento en que todo se va a dilucidar y que cada uno de nosotros tendremos la oportunidad de arrepentirnos y de dejar los caminos en los cuales nosotros hoy creemos que estamos bien. Quizás muchas veces cuando le presentan a uno algo diferente a lo que uno cree o a lo que le han enseñado, le es difícil aceptarlo y muchas veces lo rechazamos. Pero amigo y hermano, nadie va a quedar a oscuras con respecto a la verdad. Dios nos va a dar una oportunidad a todos y a cada uno, no importa dónde estemos, en qué parte del mundo vivamos. Dios nos va a dar la oportunidad de rectificar. Y hay de aquellos que no rectifiquen, hay de aquellos que no quieran aceptar la verdad. Cuando estudiemos Apocalipsis 13, vamos nosotros a entender quién tiene la verdad y quién no la tiene. Jesús también profetizó que así como el enemigo echaría por tierra el santuario, así como el enemigo iba a echar por tierra el holocausto continuo, Jesús también profetizó que esta verdad del santuario volvería a resurgir. Y entonces, en Daniel 8, 13, 14, dice la palabra de Dios: entonces oía un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Note usted, hermano y amigo, que un ángel le pregunta a otro ángel: ¿hasta cuándo estará el santuario siendo pisoteado? ¿Hasta cuándo el santuario estará echado por tierra? Y el otro ángel le contestó en el versículo 14 y le dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado.
esta verdad del santuario celestial, siendo Cristo el sumo sacerdote, intercesor a favor de nosotros ante el Padre Juez, fue pisoteado y echado por tierra, y son muy pocos que conocen qué está haciendo Cristo en estos momentos allá en el cielo. La palabra de Dios dice que Cristo fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versículos 6 y el 10 nos dicen, Hebreos capítulo 5, versículo 6 y 10, dice la palabra de Dios. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese es el trabajo que Cristo está haciendo en estos momentos en el santuario celestial. Haciendo de sumo sacerdote, limpiando el santuario de todos los pecados cometidos que se han registrado en ese santuario. Lo mismo que se hacía en el santuario terrenal es lo mismo que se está haciendo en el santuario celestial. Tenemos un sumo sacerdote que está purificando el santuario en estos momentos, que está limpiándolo de todos pecados. Y usted me preguntará, o se preguntará, ¿de qué pecado está hablando él? Bueno, de todos los pecados que se han cometido desde que Adán pecó. Todos esos pecados, desde la primera generación, fueron escritos en el santuario celestial. Y se ha llegado el momento, y se va a llegar el momento, aquí dice la profecía, que hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. La próxima semana hablaremos sobre esta profecía. ¿Cuándo comienza esta profecía y cuándo termina esta profecía? Porque dice que al final de este periodo de tiempo de 2300 tardes y mañana, dice que el santuario sería purificado, y no está hablando entonces del santuario terrenal porque ya no existe. Entonces tiene que estar hablando del santuario celestial. Quisiera terminar en esta tarde leyendo versículo 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la palabra de Dios que tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Debemos de confiar y de depositar a los pies de Jesús, nuestro sumo sacerdote, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, todo lo que nosotros en este momento nos esté afectando en nuestra vida cristiana, y permitamos que ese sumo sacerdote que vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario y a derramar su sangre nos consuele y nos dé su oportuno socorro. Amigo y hermano que me escuchas, no estamos solos. En este mundo tenemos a un Dios maravilloso que vela por cada uno de nosotros. Y desde ese santuario celestial donde Él está presente, donde el Padre está en su trono, está presente, los dos están llevando a cabo la purificación de ese santuario celestial. Y la próxima semana, a través de esta profecía de 2300 tardes y mañana, vamos a comprender cuándo comenzó ese juicio y hasta cuándo se llevará a cabo. Dios te bendiga en esta tarde. Es mi deseo, es mi oración. Y nunca olvides, Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. No necesitas ir donde ningún ser humano, pecador igual que tú y mí, que llegará el momento en que también va a morir. No hay sentido para hacer eso. El único que nos puede perdonar, el único que nos puede absolver, el único que nos puede limpiar, el único que puede satisfacer
todas nuestras necesidades espirituales, se llama Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, que está en el lugar santísimo del santuario celestial. Dios te bendiga en esta tarde. Muy bien, hermanos, hemos tenido un gran tema en esta tarde. Creemos que hemos sido bendecidos con la palabra del Señor en esta hora. A ustedes, amigos, le dejamos abierta la invitación para el próximo sábado a las 3 de la tarde. Quisiéramos pedirle que si usted tiene un amigo, un familiar, una persona cercana a usted, invítela para el próximo sábado a las 3 de la tarde. Que no se pierda de esta interesante serie que estamos llevando a cabo del libro de Apocalipsis y Daniel. Queremos que el hermano Luis Ramírez, después de darle las gracias por tan linda presentación, nos despida en oración. Eterno Dios, Padre, gracias. Gracias porque tu palabra, oh Dios, trae revelación, trae conocimiento, trae entendimiento y trae claridad a nuestra vida cristiana. Nunca estaremos a oscuras porque tú nos has revelado a través de tus profecías lo que nosotros necesitamos aprender. Y no solamente aprender, Señor, sino saber a dónde estamos parados. Bendice a cada persona que ha escuchado y que ha visto este tema de esta tarde. Oh Dios mío, bendícele grandemente, Padre, y que a través de estos temas podamos alcanzar un conocimiento más claro y más pleno de tu voluntad para con nosotros. Acompáñanos el resto del día, bendícenos en toda la semana y tráenos otra vez de nuevo el próximo sábado para poder estudiar esta profecía, la más grande de la palabra de Dios, la más larga de las 2300 días de tarde y mañana, para nosotros entender qué ocurre y qué va a ocurrir en ese santuario donde tú estás intercediendo por nosotros. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias. Por Jesús. Amén, Señor.